Tremendo escándalo mundial se acaba de poner en la mesa, que vuelve a poner en el foco a Rusia. Atentos porque esto es un gran escándalo que están destapando los barbáricos planes y movimientos del dictador ruso y sus colegas. Atentos. Rusia utiliza contra Europa agentes de usar y tirar para pequeños sabotajes. Vladimir Putin recluta en Instagram y la dark web a espías desechables para que perpetren ataques low cost en la Unión Europea. Y es que en España hay una decena de incidentes que están bajo sospecha, pero no existen pruebas directas. Rusia mantiene una guerra no declarada con la Unión Europea, sobre todo desde que los 27 se pusieran al lado de Ucrania, tras la invasión ordenada por el dictador ruso Vladimir Putin. El Kremlin vio tras esa decisión cómo los gobiernos europeos expulsaban de sus países a cientos de sus diplomáticos, buena parte de ellos dedicados a trabajos de inteligencia, lo que le dejaba ciego en el mundo occidental. Entonces reaccionó y además de enviar agentes sin cobertura, mucho menos ante el riesgo de que pudieran ser detectados, decidió poner en marcha una estrategia para reclutar a bajo precio agentes que utilizarían en una sola ocasión para pequeños sabotajes o misiones de menor importancia, de ahí que sean conocidos como de usar y tirar o desechables. Distintas fuentes de la seguridad del Estado de la máxima solvencia consultadas por el medio de prensa ABC explican que en cierta medida se puede decir que los agentes de usar y tirar son un síntoma de que Putin se sintió vulnerable y puso en marcha un plan que no suponía una gran amenaza para los países de la Unión Europea en la medida en la que los objetivos que se señalaban eran de bajo nivel. No obstante, las mismas fuentes precisan que se trata de una estrategia más dentro de las muchas y más agresivas que ha puesto en marcha el Kremlin dentro de esa guerra híbrida que mantiene contra Europa, que incluye sabotajes de distintas formas, tanto ciberataques, incendios provocados y campañas de desinformación. Hay otro elemento no menor. La amateurización del sabotaje podría aumentar la probabilidad de víctimas colaterales, incluidos sus propios autores, según explica un documento de ACLED, acrónimo de la organización Armed Conflict Location Event Data, que recoge y mapea información detallada sobre la violencia política y las protestas en todo el planeta. En España, según fuentes de seguridad consultadas, no existen pruebas definitivas que involucren a la inteligencia rusa en una docena de actos sospechosos, desde un incendio en una empresa de Fuenlabrada en Madrid a los envíos de paquetes sospechosos a las embajadas de Ucrania y Estados Unidos en Madrid, o a una empresa de defensa que suministraba armas al régimen de Zelensky, hechos por el que fue condenado un jubilado, pero lo cierto es que algunos de estos episodios llevan el marchamo del GRU, el GRU. Las mismas fuentes consultadas advierten de que la propia forma de reclutar a los agentes de usar y tirar a través de Telegram o la Dark Web complica mucho encontrar pruebas directas de la relación entre los autores materiales e intelectuales de estos ataques que los que buscan, porque sobre todo es crear una sensación de inseguridad. Para captar a estos colaboradores, los servicios de inteligencia rusos supervisan el comportamiento de los usuarios en canales públicos de la red donde se difunden contenidos prorrusos y teorías conspirativas. Aquellos que marcan me gusta, comentan o comparten publicaciones con frecuencia pueden ser identificados como posibles reclutas mediante programas, en este caso programas informáticos que analizan millones de perfiles en función de su lealtad y orientación política. Hay un primer contacto, y es que el primer contacto suele producirse a través de ofertas o consultas inofensivas, antes de que la comunicación se traslade a canales de comunicación encriptados. Los reclutados pueden recibir encargos como fotografiar instalaciones militares, incendiar vehículos o hacer pintadas con consignas políticas. La mayoría carece de formación
o motivación ideológica y son abandonados tras cumplir una misión. Según el rotativo británico The Guardian, decenas de personas han sido detenidas en Europa en los 2 últimos años como sospechosas de haber sido captados por la inteligencia rusa para perpetrar este tipo de actos. Por ejemplo, en Lituania, una tienda de IKEA fue incendiada. En el Reino Unido, 7 personas fueron acusadas por el incendio de una nave industrial de una empresa vinculada a Ucrania. En París, al pie de la Torre Eiffel, dejaron 5 ataúdes con la inscripción «Soldados franceses en Ucrania». En cuanto a los autores, como se ha señalado, se trata de individuos reclutados en la red y que en muchos casos reciben el pago, nunca demasiado elevado, en criptomonedas. Algunos saben muy bien lo que hacen, pero otros desconocen que trabajan para Moscú. De hecho, lo más frecuente es que no les mueva componente ideológico alguno. Forman una tropa fácil de manejar y de hecho los oficiales de inteligencia, en este caso la inteligencia rusa, no necesita salir de su país para dirigir las operaciones. Además, muchas veces son personas que trabajan en la economía sumergida, a los que por supuesto se paga en negro y no pocos tienen algún tipo de antecedentes delictivos. Para dar una idea de la amenaza, basta señalar que recientemente la Oficina Federal para la Protección de la Constitución Alemana, el Servicio Federal de la Inteligencia, más conocido como el BND, la Oficina Federal de Política Criminal y el Servicio de Contrainteligencia Militar advirtieron a los ciudadanos de que estuvieran alerta ante la posibilidad de ser reclutados como agentes desechables por países hostiles. En mayo pasado, el fiscal general federal de Alemania ordenó la detención de 3 sospechosos a los que acusó directamente de planear ataques con paquetes explosivos en nombre de agencias estatales rusas. Los detenidos eran 3 ciudadanos de origen ucraniano que habían aceptado el encargo de enviar paquetes desde Alemania a destinatarios en su país con dispositivos explosivos de férula que se incendiarían durante el transporte. Los fiscales trabajan sobre la hipótesis de que se trataba de agentes desechables. El objetivo estratégico es sembrar discrepancias e inseguridad. No destruyen infraestructuras importantes, se centran en objetivos vulnerables que influyen en la percepción general de la inseguridad en la sociedad. Así lo asegura un ex jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Polonia, uno de los países más afectados, como se vio hace un par de semanas en un incidente ferroviario en ese país que se atribuye a una acción de uno de estos agentes de un solo uso. Atentos, mercancía desechable. Para Rusia, la utilización de estos elementos tiene la ventaja de que si algo sale mal y son detenidos, se pueden desentender de ellos con facilidad y simplemente permitir que cumplan una condena que en todo caso no será muy alta por ser el tipo de ataques que se hace. Encarcelas a uno y aparece otro que se ocupa su lugar. Para Moscú son una mercancía desechable, ha asegurado un funcionario europeo. Javier Jordán, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Granada y experto en seguridad, dice que las acciones de sabotaje son sinérgicas con otras estrategias híbridas empleadas por Rusia, como los ciberataques y la desinformación, y afirman que en Rusia convergen 2 motivaciones. La primera, de gran estrategia, los líderes rusos ven la guerra en Ucrania como parte de una confrontación existencial de mayor envergadura en la que Moscú pretende redefinir el sistema internacional según sus intereses frente a Estados Unidos y a Europa. La segunda motivación es de carácter pragmático. Busca debilitar el apoyo militar y económico a Ucrania, un requisito fundamental para el esfuerzo bélico de Kiev. Según datos de ACLED, la mitad de los incidentes sospechosos desde febrero del 2022 se produjeron el año pasado, siendo los sabotajes y los sobrevuelos no autorizados de drones los más frecuentes. En marzo pasado comenzaron a disminuir probablemente por el acercamiento a Putin y Donald Trump. Esta organización añade que si bien algunos
Algunos actos podrían calificarse de mero vandalismo. No puede subestimarse su importancia ni su potencial desestabilizador. Mientras tanto, Rusia podría aprovechar la cobertura de la insurgencia local para perpetrar ataques y sembrar el caos con una negación, en este caso negación plausible, lo que dificulta aún más la investigación y desdibuja los límites de la realidad y la violencia. Bueno, señores, tremendo escándalo. Y bueno, pues yo creo que al final, pues es que este informe publicado por el medio de prensa ABC y haciéndose eco también de otros medios que también han publicado información en las últimas horas, de alguna forma u otra pues está dibujando el perfil de Putin y de cómo están utilizando a la gente. Y que luego también la gente, porque claro, vamos a ver, señores, tanta culpa tienen los servicios de inteligencia rusos de estar reclutando a esta gente de usar y tirar, porque luego si los detienen ellos se desentienden, pero ya les han hecho el trabajo, como los que hacen el trabajo, porque claro, tampoco a estas alturas, ya a casi 4 años de esta invasión y después de todo lo que pasó antes con el tema de Crimea, el Donbass, etcétera, etcétera, a partir del 2013, yo creo que ya hay suficientemente información. Se sabe perfectamente que si tú actúas en actos de sabotaje que ponen en riesgo a Europa, ya sabes perfectamente a quién estás beneficiando. Y se sabe perfectamente. O sea que esto que ahora vengan a decir, no, es que ellos lo hacían, pero no sabían para quién le hacían el trabajo. ¿Para quién va a ser? O sea, tampoco tienes que ser muy listo para darte cuenta quién está detrás de todo esto. Vamos, blanco y en botella de cristal. Y bueno, señores, tremendo escándalo. Esto parece de los cuentos de la cripta, porque la verdad que es alucinante. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes y nos vemos en el próximo vídeo.